Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy trataremos un artículo escrito por el Dr. Michael Salla, titulado Alternativa 3 y la conciencia global. Fuente exopolitics.org. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría informaros de un congreso que se celebrará en Montserrat, Barcelona, presentado por 08, The Ufology World Congress, los días 19, 20 y 21 de septiembre, en los que participarán, entre otros, Curry Good y Michael Salla. A medida que vaya teniendo más información os la haré saber. En la descripción de este vídeo os pondré los enlaces para que podáis tener más información sobre este evento. Nos vemos al final del vídeo. Empezamos. Alternativa 3 y la conciencia global. El artículo siguiente fue publicado originalmente el 22 del 12 del 2004 y examina las denuncias de un programa común espacial secreto estadounidense y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que secuestra individuos para una colonia conjunta en Marte. Teniendo en cuenta la entrevista del 30 de junio del 2017 de Robert David Steele sobre los niños que son secuestrados y llegan a Marte como adultos para su uso como mano de obra esclava, pensé que valía la pena volverlo a publicar, ya que el artículo examina la primera referencia pública a una colonia secreta de Marte utilizando mano de obra esclava, Alternativa 3. El artículo discute cómo los extraterrestres eran un factor en la preparación del gobierno para los acontecimientos globales catastróficos anticipados. Se supuso que se habían alcanzado acuerdos con grupos extraterrestres selectos que implicaban un comercio ilícito de esclavos humanos y otros recursos de la Tierra, a cambio de tecnologías avanzadas. Aparentemente, los seres humanos secuestrados no solo estaban marcados para el transporte a las colonias de Marte, sino también para que algunos extraterrestres los usaran como les pareciera conveniente. Finalmente, el artículo discute por qué el escenario de la Alternativa 3 no resultó como se predijo, y cómo una rápida elevación de la conciencia global evitó el desastre y proporcionó una oportunidad para un futuro mucho más positivo, en el que podría ocurrir la divulgación de programas espaciales secretos y acuerdos extraterrestres. Alternativa 3 y la conciencia global, identificando un nuevo factor estratégico para responder a los extraterrestres. Alternativa 3 comenzó como un documental científico transmitido por la televisión británica, por Anglia Television, en junio de 1977 y transmitido a varios otros países de Europa, Australia y Nueva Zelanda, pero no a los Estados Unidos. Alternativa 3 fue la última de una serie de documentales llamados El Informe Científico, Science Report. Alternativa 3 comenzó con los investigadores que investigaban una supuesta fuga de cerebros en Gran Bretaña, individuos talentosos que emigraron a otros países y luego descubrieron que estas personas habían desaparecido. Otras investigaciones se centraron en que supuestamente fueron retirados para trabajar en lugares no revelados. Más investigación reveló que el medio ambiente de la Tierra está experimentando un gran cambio debido a los gases de efecto invernadero, que se está llevando a cabo un alto esfuerzo secreto para trasladar a un pequeño número de la población humana a lugares seguros. Según un presunto científico británico, las autoridades saben desde hace tiempo que el entorno mundial se estaba deteriorando tan seriamente que se contemplaban tres soluciones o alternativas radicales. La alternativa 1 era poner fin a la degradación ambiental y utilizar medidas extremas como las explosiones atómicas en la atmósfera terrestre para permitir que los gases de efecto invernadero escapen. La alternativa 2 era mover bastante de la población a sitios subterráneos seguros para asegurar la continuidad del gobierno y de la supervivencia nacional. La alternativa 3 fue la más radical. Estableció bases sobre la Luna y Marte y movió a la mayor parte de la población allí para asegurar la supervivencia de la humanidad. El documental entrevistó a un supuesto astronauta estadounidense, Bob Grodin, quien afirmó que cuando fue a la Luna, que otros ya estaban allí, en palabras que se hicieron eco de los supuestos comentarios de Neil Armstrong cuando estaban en la Luna. Pero hemos encontrado algunos visitantes. Han
El documental terminó con un clip de película que supuestamente fue contrabandeado por un científico británico asesinado, que mostró un aterrizaje estadounidense en Marte y a un astronauta anunciando: Muchacho, cuando se quiten las envolturas de esto, será el día más grande de la historia. 22 de mayo de 1962. Estamos en Marte y tenemos vida. Alternativa 3 causó un alboroto inmediato, ya que el Science Report era una serie bien respetada de documentales científicos que tenían un historial de historias informativas que eran creíbles y muy bien investigadas. En 1977 no había tal cosa como Internet y televisión por cable, por lo que muestra cómo el Science Report fue muy influyente y llegó a una amplia audiencia. La televisión de Anglia comenzó a decir a los llamantes telefónicos preocupados que el espectáculo era ficción y que los investigadores y personas entrevistadas en el show eran actores. Después de todo el furor causado por lo que ahora se declaró como un documental de televisión ficticio, una de las personas involucradas en la producción de Alternativa 3 escribió un libro un año más tarde, que al instante se convirtió en una teoría de la conspiración popular. El libro, Alternativa 3, desarrolló otros temas mencionados en el documental con material que posiblemente no podría ser incluido en el programa. Watkins afirmó que los civiles estaban siendo secuestrados y llevados a colonias en Marte y la Luna. El autor Leslie Watkins emigró a Australia y luego explicó que el libro era ficción basado en hechos, y afirmó que el programa original también era una versión ficticia del hecho. Para muchos, el documental de Alternativa 3 era solo un elaborado engaño involucrando actores, y que el libro de Watkins era solo un ejemplo de las personas involucradas tratando de sacar provecho de la popularidad del documental. A pesar de que Alternativa 3 involucraba actores, escenificaban un documental que era un engaño con científicos británicos ficticios y un ficticio astronauta americano, hay una serie de cosas que hacen sospechar sobre toda esta saga. En primer lugar, el Science Report fue un documental británico muy respetado producido por Anglia Televisión. ¿Por qué Anglia Televisión y los productores del Science Report arriesgarían su reputación para producir un engaño que provocaría protestas de sus fieles espectadores? Segundo, ¿por qué utilizaría el Science Report actores para hacerse pasar por unos respetados científicos británicos y un astronauta estadounidense cuyas identidades podrían ser fácilmente encontradas como ficticias? Finalmente, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros en 2004 y la presencia extraterrestre no revelada? Permítanme ahora ofrecer mis reflexiones sobre lo que realmente sucedió con la Alternativa 3 y su significado exopolítico. Creo que Alternativa 3 tenía la intención de revelar al público en general una verdad que era demasiado perturbadora para ser anunciada a través de los canales políticos convencionales. La verdad era información científica no revelada que indicaba que el medio ambiente de la Tierra se estaba derrumbando rápidamente, como resultado de varias causas, y que los eventos habían llegado a un punto en que los devastadores cambios en la Tierra estaban a la vuelta de la esquina. La conclusión a la que llegaron las autoridades gubernamentales fue que iba a haber devastadores cambios ambientales que amenazaban la supervivencia de la humanidad en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, se estaban realizando intensos esfuerzos para prepararse para tal contingencia a través de las tres alternativas discutidas en el documental y en el libro de la Alternativa 3. Las supuestas bases en la Luna y Marte eran un posible lugar para reubicar a un número significativo de civiles para escapar de cualquier catástrofe ambiental que se proyectara. En cuanto a cómo los Estados Unidos y otros países habían podido establecerse sobre la Luna y Marte sin conocimiento público, la respuesta radica en la asistencia tecnológica proporcionada por los extraterrestres que proporcionaban esa tecnología a cambio de diversos recursos terrestres. En el libro de Philip Corso, El día después de Roswell, él describió un proyecto ambicioso para una base en la Luna, que fue posible gracias a las tecnologías extraterrestres recuperadas del accidente de Roswell. Mientras que el libro presenta la base de la Luna como un proyecto no realizado, la implicación que Corso está haciendo con la inclusión de estos capítulos es que la base lunar fue de hecho construida, pero
que él no pudo revelar oficialmente esto en el libro. La reciente serie de libros Hospitalidad Milenaria, Millennial Hospitality, 2002, publicada por un ex observador meteorológico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Hall, demuestra el grado en el que el gobierno intercambió tecnología con un grupo de extraterrestres llamados los Altos Blancos. Los Altos Blancos proporcionaron la información tecnológica para la construcción de una nave nuclear que podía viajar en las regiones cercanas del sistema solar e incluso ofrecían recorridos por la Luna y posiblemente por Marte a los generales de la Fuerza Aérea en su avanzada nave antigravedad. Así, la serie de libros de Hall presta apoyo a presuntos denunciantes como Michael Rilf, que afirman haber viajado a Marte y servido en una colonia humana secreta allí. Hall apoya también el testimonio de un exmiembro de la inteligencia naval de los Estados Unidos, William Cooper, quien afirmó haber visto documentos que describían bases secretas en la Luna y Marte. Se puede suponer que extraterrestres como los Altos Blancos, Charles White, proporcionaron información sobre la inminente catástrofe ambiental y probablemente llegaron a acuerdos con el gobierno de la sombra, donde ambos se beneficiarían en caso de una calamidad tan global. En cuanto a cuáles eran las causas no reveladas que conducen a un dramático colapso ambiental, uno puede tomar su elección. ¿Fugas de gases invernadero y gases que consumen la capa de ozono? ¿Un cambio de polos inminente? ¿El acercamiento de un gran cometa, planeta como el planeta X? ¿El Sol experimentando una inmensa actividad megasolar? ¿Un conflicto nuclear inminente? ¿O el uso de tecnologías exóticas proporcionadas por las razas extraterrestres que nos visitan? Hay muchas pruebas para apoyar cada uno de estos factores como posibles causas de devastadores cambios ambientales en la Tierra, que se pensaban que eran inevitables. Así que dejo al lector a la investigación de cada uno de estos y su plausibilidad. Mi conclusión es que el gobierno de la sombra, que controlaba los asuntos extraterrestres, estaba convencido de que un colapso ambiental del planeta era inminente. Por lo que, para preparar a aquellos que podrían tener una oportunidad de sobrevivir en la superficie de la Tierra, que disimuladamente arreglaron la producción y la liberación de la Alternativa 3. La idea era poner suficiente material factual en el documental para que los que estaban lo suficientemente alertas pudieran tomar las medidas para que pudieran sobrevivir a lo que estaba a punto de suceder. Al mismo tiempo, el documental tenía que ser obviamente un engaño usando actores que interpretaban personajes ficticios para que pudieran ser fácilmente rechazados por aquellos que podrían entrar en pánico si de verdad había verdad en ello. De esa manera, el gobierno de la sombra podría sacar la palabra, a la vez que mantenía una negación plausible sobre la verdad de lo que se afirmaba en el programa. Creo que esto explica mejor por qué el Science Report fue a todo esfuerzo para producir la Alternativa 3 y salir de la reacción pública predecible una vez que los espectadores se les dijo que el espectáculo era un engaño. Para mí, esta explicación es la más plausible en cuanto a por qué Anglia TV y el Science Report siguió adelante con la producción y la emisión de la Alternativa 3. Así que si el Science Report estaba televisando Alternativa 3 para advertir a aquellos que estaban lo suficientemente alertas de lo que realmente estaba sucediendo, y si el gobierno de la sombra estaba secretamente detrás de la producción de la Alternativa 3 para probar la reacción pública y preparar a los que podrían tener una oportunidad de sobrevivir a una catástrofe ambiental prevista. Entonces, ¿por qué no han ocurrido los cambios en la Tierra? Después de todo, han pasado 27 años desde que la Alternativa 3 fue emitida, por lo que si el gobierno de la sombra estaba realmente detrás de ello para promover una cierta conciencia pública de lo que querían, que la evidencia concluyente sugirió que realmente eso sucedería, ¿cómo podrían haber sido tan erróneas sus evaluaciones sombrías? Creo que aquí es donde llegamos a conclusiones interesantes, ya que el gobierno de la sombra tendría impresionantes recursos científicos y datos tecnológicos necesarios para llegar a su evaluación de lo que le esperaba al planeta al combinar la sombría evaluación que el gobierno de la sombra alcanzó. Con predicciones de un colapso ambiental inminente,
por parte de extraterrestres que se han comunicado con los contactados, abducidos, y predicciones de calamidad global por una serie de psíquicos a lo largo de los años 1980 y 1990, se hace evidente que el gobierno de la sombra, la visita de razas extraterrestres y psíquicos perdieron algo vital en sus predicciones de una inminente catástrofe ambiental. ¿Qué factor o variable hizo que el gobierno de la sombra, los extraterrestres y los psíquicos fallaron en hacer sus sombrías evaluaciones sobre el futuro de la humanidad en la superficie de la Tierra? La respuesta que creo es que todos fallaron en factorizar la relevancia de la conciencia global, en sus modelos predictivos y análisis de las fuerzas detrás de un colapso ambiental. La mejor fuente para entender el concepto de conciencia global y cómo afecta la evolución de la vida en la Tierra es Teilhard de Chardin y su concepto de la noosfera. La noosfera era una composición en evolución de los pensamientos, sentimientos y relaciones sociales de la humanidad que evolucionaron constantemente hacia arriba, hacia una manifestación más plena del potencial humano. Los pensamientos de Chardin sobre una conciencia global fueron apoyados independientemente por teóricos como Carl Jung, que descubrieron los arquetipos del inconsciente colectivo de la humanidad. Más que una abstracción soñada, por pensadores progresistas, el concepto de una conciencia global se representa físicamente a través de la infraestructura de las comunicaciones de Internet. Internet probablemente, más que cualquier otra cosa, simboliza físicamente la noosfera o conciencia global que Chardin estaba argumentando que era un factor crítico en la evolución de la humanidad. Ahora bien, esto nos lleva a la pregunta de cómo la conciencia global puede ser la variable que faltaba para explicar los modelos predictivos fallidos del gobierno. La información proporcionada por los extraterrestres y las visiones psíquicas que todos sugirieron que los devastadores eventos ambientales eran inevitables. Y así se hizo la alternativa 3 necesaria. Se puede afirmar que la conciencia global, de alguna manera, afectó suficientemente al medio ambiente global para disminuir, retrasar o incluso negar la catástrofe ambiental predicha por los investigadores que informaban al gobierno de la sombra, visitando razas extraterrestres y psíquicos. Un proyecto de investigación en la Universidad de Princeton ha demostrado que los principales acontecimientos mundiales repercuten en la conciencia colectiva o en la noosfera. Eventos clave como la muerte de la princesa Diana y la Madre Teresa, el ataque del 9/11, los terremotos importantes y otros eventos internacionales significativos tienen un impacto mensurable en la conciencia global. Entonces, si los eventos globales se registran o impactan en la conciencia global, ¿puede funcionar de otra manera? En otras palabras, ¿puede el impacto de la conciencia global sobre los eventos globales de una manera que altera significativamente estos? La idea de que la conciencia puede alterar la realidad física se encuentra en varias tradiciones místicas como los principios herméticos que fueron practicados por los antiguos griegos. Esta idea fue popularizada para los estudiantes de física cuántica por Fritjof Capra, quien escribió el Tao de la física en 1974. Esencialmente los físicos cuánticos estaban descubriendo que el observador de los comportamientos subatómicos era un factor en la comprensión del comportamiento de estas partículas. Esta realización abrió la puerta a la idea de que la conciencia repercute en el comportamiento observado de las partículas subatómicas. Así que, pasar de las partículas subatómicas a los eventos globales, se puede preguntar si los cambios en el impacto de la conciencia global en los eventos globales. Responder a esta pregunta requiere primero comprender si ha habido recientemente cambios dramáticos en la conciencia global y cuáles podrían ser los factores que impulsan a este cambio. La idea que la conciencia global puede cambiar y evolucionar no es nueva, ya que esto es algo que Teilhard de Chardin propuso y eventualmente lo puso en problemas con las autoridades de la Iglesia Católica. Así que, si recientemente ha habido algunos cambios dramáticos en la conciencia global, ¿qué podría haber sido la conducción de esto? Muchos han argumentado que la Tierra y nuestro sistema solar
han entrado en una nueva región de la galaxia que hace posible una forma más evolucionada de conciencia global. Esto se ha referido como el cinturón de los fotones, y se ha argumentado que es una región que impacta en las frecuencias de la Tierra, del Sol y de otros planetas en nuestro sistema solar. Otros teóricos han argumentado que el plano de nuestro sistema solar ha entrado en alineación con el núcleo galáctico de la Vía Láctea, afectando así a la conciencia global. Todos estos factores pueden ser factores que impulsan cambios en la conciencia global, pero el factor más instrumental han sido las comunicaciones hechas posibles por el desarrollo de Internet. La mejor evidencia de un cambio dramático en la conciencia global es el desarrollo de Internet y las comunicaciones mundiales y comunicaciones cibernéticas que esto ha generado. El crecimiento de los grupos de discusión de Yahoo, por ejemplo, ha permitido a individuos de todo el planeta conectarse entre sí, establecer conexiones, compartir redes y establecer nuevas identidades que rompan las identidades más provinciales, nacionales, que predominaban en los días previos al Internet. Más significativamente, Internet ha hecho posible que las comunicaciones compartan información y tomen medidas para enfrentar los problemas ambientales a medida que surgieron. Internet ha sido un dramático desarrollo tecnológico que ha hecho posibles cambios rápidos en la conciencia global. Este cambio es inigualable en la historia humana y tal vez solo el establecimiento de la imprenta en el siglo XV lo rivaliza. Por lo tanto, si se acepta que la tecnología global ha cambiado de manera que refleja una comunidad más integrada, posibilitada por la infraestructura de comunicaciones de Internet y las cibercomunicaciones, como los grupos de discusión de Yahoo, ¿puede esto afectar nuestra realidad global? Dicho de otra manera, ¿tiene un impacto global más unificado de la humanidad en el mundo físico que nos rodea? Esta es una pregunta difícil de responder, pero sin embargo, apunta a la idea de que los cambios en la conciencia global son un factor importante o variable a tener en cuenta al analizar el impacto de los posibles cambios ambientales en la Tierra. El hecho de que numerosos grupos de todo el planeta empezaron a interesarse por el medio ambiente y ayudar con los problemas a medida que fueron llamados a la atención del público, demuestra el poder de la conciencia global cuando se centra en un conjunto particular de problemas, como los cambios ambientales globales. En mi opinión, el fracaso del gobierno de la sombra en el factor de la conciencia global, en sus evaluaciones de un posible colapso ambiental, explica por qué se equivocaron dramáticamente en la planificación de inevitables cambios ambientales destructivos. Por lo tanto, si la conciencia global es la variable que faltaba para determinar la probabilidad de daños ambientales destructivos, ¿cómo puede ser eficientemente tomado en cuenta en futuras amenazas a la seguridad global contempladas por el gobierno de la sombra? La amenaza global más grave, aparte de una catástrofe ambiental, es la que plantean las razas extraterrestres que se han infiltrado en nuestro planeta y representan una amenaza a largo plazo a la soberanía humana, debido a su superioridad tecnológica y las ventajas que esto les da. El forjar pactos comerciales con el gobierno de las sombras. De hecho, los libros de Charles Hall apuntan a los extraterrestres altos blancos y probablemente a otras razas de extraterrestres, habiendo impuesto acuerdos sobre las autoridades gubernamentales sombrías de los Estados Unidos, que implican la extracción de recursos significativos de la Tierra a lugares del mundo, a cambio de conocimientos tecnológicos y permiso para que los extraterrestres sean alojados en bases en la Tierra. Hay pruebas contundentes en las revelaciones de Hall de que los altos blancos están llevando a cabo un comercio interestelar usando grandes cantidades de recursos de la Tierra, incluyendo posiblemente civiles secuestrados. Significativamente, Hall describe la impotencia sentida por los militares al tratar con la superioridad tecnológica de los altos blancos. Estos temas están claramente demostrados en la reciente película La Olvidada, The Forgotten, que dramatiza el fenómeno de los civiles secuestrados por extraterrestres que desaparecen con los registros y recuerdos de los mismos, mientras que las agencias de seguridad nacional son incapaces de detener a los extraterrestres responsables de esto.
Si la conciencia global era el factor que faltaba para prevenir los desafíos ambientales inevitables, una vez que estos problemas fueron llamados a la atención del público en general, entonces puede ser similarmente un factor que puede afectar a las relaciones con razas hostiles extraterrestres que extraen recursos terrestres y posiblemente seres humanos a nivel mundial. Mientras que las agencias de seguridad nacional pueden sentirse impotentes para detener tales prácticas debido a su inferioridad tecnológica percibida, la conciencia global puede desempeñar una vez más un papel constructivo en la defensa de una amenaza que todavía no se divulga al público en general. El uso de la conciencia global contra la amenaza planteada por los visitantes extraterrestres con hambre de recursos puede ser la mejor defensa de las agencias de seguridad nacional, en la defensa de una amenaza que aún no se ha revelado al público en general. La conciencia global, en forma de un público global interconectado, potenciado e informado, aún no ha sido apreciada como un activo estratégico por parte de las agencias de seguridad nacional, responsables de hacer frente a las amenazas a la soberanía a largo plazo, la libertad y el bienestar de la humanidad global. Una vez que la conciencia global se hace consciente de la amenaza que representan los extraterrestres que viven en la Tierra, entonces se encontrarán soluciones para asegurar la dignidad y la integridad de la humanidad frente a razas extraterrestres tecnológicamente avanzadas. La conciencia global es una importante variable estratégica para hacer frente a los desafíos mundiales planteados por la presencia extraterrestre, y requiere una profunda revocación de la política de no divulgación establecida por más de 5 décadas por los Estados Unidos y otros grandes gobiernos nacionales. Fuente: Dr. Michael Salla, exopolitics.org. Hola de nuevo. Bueno, vamos a ver si intentamos resumir este artículo en 10 minutos o dar una pequeña opinión en 10 minutos. Bueno, en este artículo se habla de Alternativa 3 y de la conciencia global. Bueno, hemos visto que la conciencia global pues tiene una fuerza, es mágica, se puede decir. Entonces nos habla de Alternativa 3, que es ese documental que se emitió como si fuera ficticio, cuando en realidad, como dice el doctor Michael Salla, no era tan ficticio. Vemos aquí que el señor Alex Jones entrevista a Robert David Steele, el cual pues denuncia que hay niños que son secuestrados y llegan a Marte como adultos para su uso como mano de obra esclava. ¿Cómo se relaciona todo esto? Pues ya en Alternativa 3 se hablaba de la idea de colonias de esclavos en Marte y fue discutido en este documental. Entonces, como hemos dicho, pues se denunciaba un programa espacial secreto en común entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El artículo también discute que se habían alcanzado acuerdos con grupos extraterrestres, los cuales pues avisaban a estos gobiernos de una inminente catástrofe a nivel planetario. Y entonces les daban un remedio, que es a base de tecnología, a cambio de que les dejaran pues abducir humanos, llevárselos, hacer carta blanca, hasta carta blanca con los recursos de la Tierra. Entonces, finalmente el artículo este discute por qué Alternativa 3 no resultó como se predijo y cómo una rápida elevación de la conciencia global evitó este desastre. Entonces, nos habla de cómo empezó el documental de Alternativa 3, que se hace una investigación sobre la fuga de cerebros en Gran Bretaña, de gente que era muy talentosa, que había desaparecido, nadie sabía dónde habían ido. Luego, más tarde, la investigación revela que el medio ambiente de la Tierra está experimentando un gran cambio debido a los gases de efecto invernadero.
O sea, de esto ya se hablaba en el año 1977. O sea, te lo vendían como si fuera ficción, pero que en verdad no era ficción. Era algo que estaba pasando, pero no sabían cómo transmitirlo a la humanidad. Entonces, pues bueno, hablaba que Alternativa 3 había establecido o establecería unas bases en la Luna y Marte, donde, bueno, pues se movería a una gran parte de la población a estas bases para garantizar la supervivencia de la humanidad. El documental termina con una película en la cual se ve un aterrizaje estadounidense en la superficie marciana y un astronauta anunciando: muchacho, cuando se quiten las envolturas de esto, será el día más grande de la historia. 22 de mayo de 1962. Estamos en Marte y tenemos vida. Es decir, que ya en 1962 la humanidad llega a Marte. Sé que hay gente que todavía piensa que el hombre nunca llegó a la Luna, pero según esto, el hombre en 1962 llegó a Marte. Pero ya no según esto. En el próximo vídeo, en el que estoy preparando, en el que subiré después de este, ya se habla de que los alemanes colonizaron Marte en 1945. Entonces, Michael Salla ofrece algunas reflexiones sobre lo que realmente sucedió con la Alternativa 3. Y él comenta que Alternativa 3 tenía la intención de revelar al público una verdad que era demasiado perturbadora para ser anunciada a través de los canales políticos convencionales. O sea, lo que está claro es que si la Tierra estuviera al borde de algún cataclismo a nivel mundial, pues se callarían, eso está claro. Nadie diría nada, para no crear pánico. Es que más aún, no creo ni que avisaran con antelación. Es decir, de aquí 6 meses va a pasar algo, de aquí 7 meses va a pasar algo. Por favor, pues cojan provisiones. No dirían nada. Entonces, todas estas bases en Marte y la Luna, pues son gracias al intercambio de tecnología con los extraterrestres. Charles Hall, pues, nos habla de que el gobierno de los Estados Unidos intercambió tecnología con un grupo de extraterrestres llamados los Altos Blancos. Bueno, estos Altos Blancos avisaron a los gobiernos, o sea, proporcionaron información sobre la inminente catástrofe ambiental. Entonces, pues bueno, habría que preguntarse aquí si estos extraterrestres pasaron la información correcta, pensando que efectivamente iba a pasar algo, o pasaron ya la información falsa. Sigamos. Entonces, Michael Salla se pregunta: ¿por qué no han ocurrido los cambios en la Tierra? Después de todo, han pasado 27 años desde que Alternativa 3 fue emitida. Y entonces se pregunta: ¿cómo podrían haber sido tan erróneas sus evaluaciones sombrías? ¿Por qué se equivocaron tanto? Entonces, aquí es donde llega él a unas conclusiones bastante interesantes. La primera respuesta es que todos fallaron al ignorar la relevancia de la conciencia global en sus modelos predictivos y análisis de un colapso ambiental. Ellos, o sea, tienen unos modelos predictivos. Internet ahora es uno de ellos. O sea, a través de Internet ellos pueden saber lo que pasará, pues, de aquí a 1 mes, 2 meses o 3 meses. Porque entre todos estamos interactuando, pues, con la red. De hecho, hay unas listas, o sea, a mí me las han pasado, un día hablaremos de ellas, en las cuales pues te anuncian una serie de eventos que van a pasar de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 1 mes o de aquí a 2 meses.
Entonces, yo cuando tenga tiempo, pues haré un programa sobre estas listas. Sé que hay gente por internet que dice que todo lo acierta, pero nunca dice de qué fuente lo saca. Yo voy a hacer unas predicciones, bueno, no las voy a hacer yo, o sea, las hace toda la red, sin darse cuenta, hace unas predicciones, esta gente saca unas listas con cientos de miles de ordenadores, y en estas listas salen los eventos próximos. Entonces, yo si tengo tiempo, pues voy a hablar de ello, o sea, de estas predicciones, y me voy a adelantar a estos que dicen que se adelantan. Desde aquí nos vamos a adelantar. Entonces, sigamos. La mejor fuente para entender el concepto de conciencia global y cómo afecta la evolución de la vida en la Tierra es Teilhard de Chardin y su concepto de la noosfera. También pondré algún enlace por aquí para que podáis investigar más sobre este señor, el cual nos habla de la noosfera y de la conciencia global. Esto es bastante interesante. Nos habla de la manifestación más plena del potencial humano. O sea, la gente es que todavía no es consciente del potencial que tiene. Y es que aparte es que no se lo cree. Y una de las cosas importantes para que todo esto funcione es que uno se crea que tiene ese potencial. Si tú no te crees que tienes este potencial y te piensas que todo es broma pues no lo vas a tener. Entonces, pues habla de los pensamientos de Chardin sobre una conciencia global. Y dice que es más que una abstracción soñada por pensadores progresistas. Es decir, la gente no es consciente del poder que tiene. Es que no es consciente. Y como las élites saben de que la gente no es consciente del poder que tiene, pues hacen de la gente lo que quieren y utilizan su poder inconsciente. Entonces, Chardin dice, es más que una abstracción soñada por pensadores progresistas. El concepto de una conciencia global se representa físicamente a través de la infraestructura, o sea, de la infraestructura de comunicaciones de Internet, lo que hemos hablado antes. A través de todo lo que la gente coloca a través del teclado, se están creando unas listas por las cuales, pues, hay distintos tipos de listas, pues la gente sabe lo que va a pasar. A ver si puedo, como he dicho antes, haré un programa de esto porque es súper interesante. Y estas listas, esta información, se puede utilizar en todos los campos, pero en todos. En la bolsa, vamos, en saber qué va a pasar, es exagerado. Internet, dice, probablemente, más que cualquier otra cosa, simboliza físicamente la noosfera o la conciencia global, porque entre todos estamos creando Internet. Una de las cosas que pienso yo de la creación de Internet es para crear esta conciencia y las élites poder manejar esta conciencia. Como la conciencia sería algo abstracto, la transforman en algo físico a través de Internet. Entonces, una de las cuestiones, porque están los chemtrails, es porque ellos lo que quieren es alterar la conciencia. Aquí todo el mundo está hablando de los chemtrails y lanzando teorías y cosas absurdas, pero una de las cosas, lo que quieren las élites es, porque ya cada vez hay más gente que empieza a conocer el poder creativo que tiene y el poder de la conciencia global. Ellos lo que quieren es, ¿cómo lo diría yo? Quieren tener el poder de la conciencia, que es de las pocas cosas sagradas que tiene el ser humano
Y la única cosa que se va a llevar cuando deje esto. Entonces, sigamos. Ahora bien, esto nos lleva a la pregunta de cómo la conciencia global puede ser variable, porque resulta que es variable. Entonces, claro, las élites la quieren variar, o sea, una vez que la han pasado a algo físico a través de esto, ellos la van a manipular. ¿Y cómo se manipula? Pues con falsas noticias. Hay mucha gente que habla ¿cómo diría yo? Habla a la ligera de muchos temas sin ser consciente el grado de impacto que tiene con la gente que lo va a ver. Entonces, la otra cosa para poder variar la conciencia sería a través de los chemtrails. Si tengo tiempo, porque es que la verdad es que no tengo mucho tiempo, haré un programa de esto, porque es que aparte esto tiene una palabra. Tiene una palabra. Pero bueno, sigamos. O sea, cuando digo una palabra es el concepto este de manipular la conciencia a través de los chemtrails. Sigamos. O sea, y yo no sé aquí si el proyecto HARP tiene algo que ver. Sigamos. ¿Puede el impacto de la conciencia global alterar significativamente los eventos globales? Está claro que sí. Entonces dice, la idea que la conciencia puede alterar la realidad física se encuentra en varias tradiciones místicas, como los principios herméticos, que fueron practicados por los antiguos griegos. Es decir, que la conciencia global, el poder de la conciencia, no es algo nuevo. Lo que pasa es que a nadie le interesa que la gente sepa que tiene este poder. A nadie. Es que sería demasiado. Entonces, ya aquí ya entraríamos en las religiones, entraríamos de qué es lo que es el ser humano y bueno, aquí esto ya serían aguas turbulentas en las que no me voy a meter. Entonces, sigamos. La idea, el observador de los comportamientos subatómicos era un factor en la comprensión del comportamiento de estas partículas. Es decir, que depende todo del observador. Entonces, si uno conoce todo esto y observa las cosas desde otro ángulo, es capaz de variarlas. Pero bueno, esto es tan complicado y yo me expreso muy mal, o sea que es difícil. Entonces, sigamos. Esta realización abrió la puerta a la idea de que la conciencia repercute en el comportamiento observado de las partículas subatómicas. Entonces, él dice que si la conciencia actúa en el comportamiento observado de las partículas subatómicas... He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.